Cómo un estudiante de medicina argentino terminó convertido en un icono global de la revolución. Bienvenidos a Historias de Leyendas. Hoy conoceremos la vida del Che, un hombre que renunció a una vida cómoda para seguir un sueño cargado de sacrificio, lucha y contradicciones. Su historia comienza en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Nació en una familia de clase media con educación y posibilidades. Sus padres eran cultos, abiertos políticamente y muy curiosos respecto al mundo. En su hogar se debatían ideas, se leía constantemente y se cuestionaban las injusticias, aunque él todavía no tenía idea del camino que su vida tomaría. Desde pequeño sufrió asma. Esa enfermedad lo acompañaría siempre, atacándolo con fuerza, cortándole la respiración, dejándolo tirado en el suelo muchas veces. Pero el asma nunca logró quebrarlo. Al contrario, lo volvió más desafiante, más terco frente a cualquier límite que la vida quisiera imponerle. Según quienes lo conocieron de niño, si algo no podía hacer por su enfermedad, él justamente buscaba hacerlo para demostrar lo contrario. Esa terquedad sería una de sus marcas más profundas. Creció en la ciudad de Córdoba, donde las condiciones climáticas eran mejores para sus pulmones. Allí se convirtió en un lector incansable. Filosofía política, historia, poesía, ciencia, cualquier libro parecía quedarle chico. Sentía que el mundo era mucho más grande que lo que podía ver desde su casa. Cuando llegó la hora de elegir una profesión, decidió estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Quería entender el cuerpo humano, quería curar. Parecía el camino perfecto para un joven capaz de superar sus propias limitaciones una y otra vez. Sin embargo, un viaje lo cambiaría todo. Un viaje en moto junto a su amigo Alberto Granado. Un viaje que nació como una aventura juvenil y se transformó en una revelación. Recorrieron caminos polvorientos, aldeas remotas, hospitales sin recursos, pueblos olvidados. Y lo que vieron lo golpeó fuerte. Personas enfermas que jamás verían a un médico. Trabajadores que dejaban su vida en campos ajenos. Comunidades completas atrapadas en la pobreza más brutal mientras unos pocos vivían con lujos desmedidos. El joven Ernesto anotaba todo en su diario, pero también iba guardando algo más dentro suyo. Una rabia profunda, una sensación de injusticia que le quemaba el pecho más que cualquier ataque de asma. Entendió que la medicina podía curar cuerpos, pero no podía curar sistemas enteros podridos por la desigualdad. Y esa idea le empezó a cambiar el corazón. Al regresar a Argentina terminó sus estudios de medicina y obtuvo su título. Ernesto Guevara de la Serna ya era oficialmente médico. Pero el mundo lo estaba llamando, y él no podía ignorarlo. Decidió irse del país. Buscaba respuestas, buscaba una forma de luchar contra aquello que había descubierto en las rutas de Latinoamérica. Viajó por Guatemala, donde presenció un momento político trascendente. El presidente Jacobo Arbenz intentaba llevar a cabo reformas a favor de los campesinos, pero fue derrocado violentamente con apoyos externos. El joven médico vio de primera mano cómo los intereses económicos podían aplastar a un pueblo entero. Allí su pensamiento se endureció. Comprendió que para enfrentar un poder tan grande no bastaban palabras ni buenas intenciones. Comenzó a acercarse al marxismo, convencido de que la revolución era el único camino. En medio de ese contexto conoció a una mujer peruana con la que se casó y con la que tuvo su primera hija, pero su relación con la familia siempre quedó en segundo plano frente a sus ideas y su sentido de misión. Su destino lo llevaría muy pronto hacia un encuentro que definiría el rumbo de su historia. En México, mientras buscaba dónde encajar, conoció a un grupo de revolucionarios cubanos que planeaban derrocar al dictador Fulgencio Batista. Entre ellos estaba un hombre que cambiaría su vida para siempre, Fidel Castro. Ernesto escuchó el plan que tenían para liberar a Cuba y algo dentro de él hizo clic. Por primera vez sentía que había encontrado una causa concreta, una revolución real en la que luchar. Fue entonces cuando dejó de ser solo Ernesto para convertirse en el Che, un apodo que nació de su manera argentina de hablar, pero que con los años se transformaría en una marca histórica. Entrenó junto a los demás combatientes, aprendió tácticas de guerrilla, se preparó para una guerra que parecía imposible de ganar. Su espíritu tenaz,
Su inteligencia estratégica y su convicción absoluta lo hicieron destacar desde el principio. No era un cubano, no era un soldado con experiencia, pero tenía un fuego interno que quemaba más fuerte que el miedo. La noche en que zarparon hacia Cuba en el pequeño barco llamado Granma, el Che sabía que ese viaje podía ser el final de su vida o el inicio de su verdadera historia. Y aún así subió sin dudarlo, dejando atrás el confort, la seguridad y el futuro que cualquier persona consideraría razonable. Porque para él había algo más importante que todo eso. Había un mundo que cambiar. La travesía en el Granma fue un desastre desde el inicio. Iban demasiados hombres para un barco tan pequeño, apenas había espacio para moverse, la comida era escasa y las olas parecían querer tragarlos con cada golpe. El Che seguía sus ataques de asma como podía, apretando los dientes para no convertirse en una carga. Venían persiguiendo un sueño, pero la realidad los esperaba con la crudeza del fuego enemigo. Apenas desembarcaron en las costas cubanas, fueron emboscados. La mayoría cayó o fue capturada. Los pocos que lograron escapar se internaron en la Sierra Maestra, exhaustos, separados, sin armas suficientes y con la revolución pendiendo de un hilo que parecía a punto de romperse. Pero allí comenzó la verdadera historia. En la montaña, viviendo de lo que podían conseguir, los sobrevivientes del Granma empezaron a reorganizarse. Entre ellos estaba el Che, decidido a no retroceder jamás. Su personalidad se volvió fundamental. Tenía una autoridad natural, una presencia que inspiraba a seguir aún cuando todo parecía perdido. Su disciplina era férrea, su compromiso total. Creía tanto en la revolución que no dudaba en exigirle a los demás el mismo nivel de entrega absoluta. Y esa actitud lo convirtió rápidamente en uno de los comandantes más respetados por sus compañeros y más temidos por sus enemigos. Fue médico cuando había que salvar vidas, pero también soldado sin temblar cuando había que quitarlas. Esa dualidad se convirtió en el rasgo más polémico de su figura. Para algunos era un humanista que curaba a sus compañeros con dedicación, para otros un fanático capaz de actuar con una frialdad extrema si la causa lo pedía. Él nunca ocultó que la revolución no debía ser un jardín de flores, sino un camino donde las decisiones se tomaban sin mirar atrás. En las batallas de la sierra se destacó por su valentía y su capacidad estratégica. Cada victoria de los guerrilleros aumentaba la esperanza del pueblo cubano, que comenzaba a verlos como la única salida a la tiranía. El Che se transformó en símbolo de esa esperanza mientras su propio mito empezaba a crecer sin que él lo buscara. Finalmente la dictadura de Batista cayó como un castillo de naipes. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios entraron a La Habana victoriosos. Las calles se llenaron de festejos, banderas y gritos de libertad. Fidel Castro era el líder indiscutido de la revolución y el Che se había convertido en su mano derecha. Pero ahí comenzó otra batalla, una menos visible y mucho más compleja. La revolución ya no era un sueño por alcanzar, sino una realidad que había que construir. Y fue entonces cuando el médico guerrillero se transformó en funcionario. El comandante de barba y uniforme pasó a dirigir instituciones clave del nuevo gobierno cubano. Primero se encargó de la reforma agraria, buscando quitar grandes extensiones de tierra de manos de terratenientes para entregarlas al pueblo campesino. También impulsó campañas de alfabetización masiva. La educación debía ser un derecho, no un privilegio. Más tarde, para sorpresa de muchos, fue nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba y luego ministro de Industria. Sus conocimientos no estaban orientados a la economía, pero tenía una visión clara. Quería cambiar por completo el sistema productivo y social. Sus discursos hablaban de sacrificio, de construir un hombre nuevo libre de egoísmo. Pero llevar esa teoría a la práctica no era tarea fácil. Las tensiones crecían dentro y fuera de Cuba. La relación con Estados Unidos se rompió rápidamente y el país quedó alineado con la Unión Soviética. El Che empezó a chocar con algunos dentro del gobierno que preferían una vía más pragmática que la suya. Él desconfiaba de cualquier camino que no fuera radical. No aceptaba medias tintas. Eso lo fue aislando lentamente de los espacios de poder. Además, la política de oficina nunca fue su terreno. No soportaba las formalidades, las reuniones interminables, los trajes, la diplomacia. Él había nacido para la acción.
Mientras más tiempo pasaba detrás de un escritorio, más sentía que se estaba traicionando a sí mismo. La revolución para él no podía quedar encerrada en una sola isla. Debía extenderse. Debía arder en cada rincón del continente. Y esa obsesión comenzó a consumirlo. Decidió que su lugar ya no estaba en el gobierno cubano. Quería volver al barro, a la selva, a la lucha. Cuba había logrado liberarse, ahora había que hacer lo mismo en otros países. África se convirtió en su siguiente destino. Se unió a los movimientos rebeldes del Congo con la esperanza de repetir la experiencia cubana, pero encontró una realidad completamente distinta. Falta de organización, desconfianza entre los combatientes, poca convicción. Cada día era como caminar en arenas movedizas. Allí el Che vivió una de sus peores frustraciones. La revolución no nacía solo del deseo, necesitaba unidad, estrategia, voluntad colectiva. Y eso no estaba presente. Regresar a Cuba después del fracaso significaba enfrentarse a una nueva etapa. Podría haberse quedado, vivir como héroe eterno, pero su espíritu se negaba a la comodidad. Si la revolución había fallado en África, quedaba otro lugar al que su corazón lo llamaba desde hacía años. Latinoamérica. Allí había comenzado todo y allí debía continuar su lucha. Bolivia se convirtió en el objetivo. Un país con montañas duras, selvas implacables y un ejército dispuesto a perseguirlo sin descanso. Pero también un lugar donde el Che creía que la chispa podía encenderse. Llegó con un pequeño grupo, lejos de cámaras, discursos y multitudes. Ya no era un líder rodeado de miles, sino un guerrillero más, camuflado en la espesura, comenzando de nuevo desde cero. Sin embargo, el escenario era muy distinto al de Cuba y la suerte empezaba a ponerse en su contra. El apoyo prometido no llegó, el terreno era hostil y su salud empeoraba. Cada ataque de asma le recordaba que su cuerpo ya no resistía como antes. Aún así no renunció. Estaba decidido a seguir hasta las últimas consecuencias sin importar el costo. Sabía que el precio de un sueño puede ser la propia vida y él ya había elegido pagar ese precio tiempo atrás. En Bolivia el Che ya no era el comandante victorioso que había entrado en La Habana entre aplausos. Era un guerrillero perseguido, sostenido únicamente por su convicción. La selva boliviana se convirtió en su último escenario y su mayor desafío. El grupo con el que contaba era reducido, mal armado y con pocas conexiones con los campesinos locales. La comunicación era difícil y la confianza no estaba de su lado. El ejército boliviano, asesorado por la CIA, sabía perfectamente a quién buscaban. El mito del Che era tan grande que sus enemigos querían destruirlo por completo. Pero él continuaba. Escribía en su diario cada día, analizaba el terreno, pensaba en tácticas que pudieran darle una mínima ventaja. A pesar del deterioro físico, mantenía en alto la moral del grupo con una fuerza que parecía ajena al dolor y al cansancio. Poco a poco, sin embargo, el cerco se fue cerrando. Los ataques se volvieron más constantes, el hambre se instaló en cada jornada y la esperanza comenzó a flaquear. El Che seguía creyendo que su muerte no sería en vano, que algún día la historia lo juzgaría más allá de la derrota inmediata. Para él la derrota no era caer, sino dejar de luchar. En octubre de 1967, el destino lo alcanzó. Herido en combate, sin poder correr debido al asma y su agotamiento extremo, fue capturado por el ejército boliviano. Lo llevaron a una pequeña escuela en el poblado de La Higuera. Allí lo interrogaron, pero él mantuvo la cabeza en alto. No pidió clemencia. Sabía exactamente cuál sería el final y lo aceptó con la convicción de quien nunca traicionó lo que creía. Al día siguiente fue ejecutado. No hubo juicio, no hubo oportunidad de defensa. Solo un disparo destinado a silenciar su voz para siempre. Una voz que, irónicamente, comenzó a resonar mucho más fuerte a partir de ese momento. Su cuerpo fue fotografiado como trofeo, en un intento de probar que la revolución terminaba con él. Pero aquellas imágenes terminaron construyendo aún más la leyenda. El Che muerto tenía un poder que tal vez el Che vivo jamás hubiera imaginado. El mundo entero se enteró de su final. Para unos, cayó un enemigo peligroso. Para otros, nació un mártir eterno. Y así apareció el símbolo.
Esa famosa imagen del Che con boina y mirada firme empezó a reproducirse sin parar. Murales, banderas, remeras, conciertos, marchas estudiantiles, movimientos sociales. Todos tomaron su rostro como una declaración. Ser rebelde, ser inconformista, no aceptar las injusticias. El Che se transformó en una marca universal de lucha. Una figura capaz de atravesar fronteras, idiomas e ideologías. Pero también surgieron grandes críticas y preguntas. ¿El fin justifica los medios? ¿Puede un líder que defiende la libertad ordenar ejecuciones? ¿Se puede soñar con un mundo mejor utilizando la violencia? ¿Hasta dónde puede llegar una revolución sin volverse aquello que intenta destruir? El Che fue amado y odiado en proporciones gigantescas. Sus acciones dejan un legado complejo. Transformó la historia de América Latina y, al mismo tiempo, dejó heridas profundas en quienes sufrieron las consecuencias de la lucha armada. Fue un médico que quiso salvar vidas y un guerrillero que creyó necesario quitar otras para alcanzar la justicia. Fue un político que buscó crear igualdad y un idealista que no toleraba el pensamiento distinto. Fue humano y contradictorio. Por eso es tan difícil encerrarlo en una sola frase o una sola imagen. Cada generación vuelve a mirar su historia y encuentra una versión distinta. El Che es movimiento, es debate, es símbolo. Su vida se apagó en una escuela perdida de Bolivia, pero su figura encendió una llama que todavía no se extingue. A más de medio siglo de su muerte, su rostro sigue presente en cada rincón donde alguien se rebela contra el poder. Pero también sigue siendo un recordatorio de que la revolución nunca es sencilla, nunca está libre de dolor. Hoy su nombre es parte de canciones, libros, películas e ideales políticos. Para algunos representa lo mejor del espíritu humano, la entrega total a una causa colectiva. Para otros es un ejemplo de cómo el fanatismo puede oscurecer los sueños más nobles. Y tal vez la verdad esté en aceptar esa dualidad. Aceptar que una leyenda se construye de luces y sombras. Lo indiscutible es que Ernesto Che Guevara dejó una marca imborrable en la historia mundial. Una marca que aún continúa escribiéndose cada vez que alguien se pregunta si vale la pena luchar por un mundo mejor incluso cuando todo parece perdido. Porque esa fue siempre su esencia. No rendirse, no detenerse, no conformarse con lo que ya existe. Su historia queda abierta en cada persona que lo escucha, que lo cuestiona, que lo admira o que lo rechaza. Porque una leyenda no muere nunca, solo cambia de forma y sigue respirando en la memoria colectiva. Y en ese sentido el Che sigue vivo, desafiando al mundo desde una imagen, desde una idea, desde un recuerdo que jamás se borra. ¿Qué opinás vos? ¿El Che fue un héroe o un villano? ¿Un defensor de los oprimidos o un líder peligroso? ¿Su lucha sirvió para cambiar el mundo o solo dejó más heridas? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para descubrir más vidas que marcaron la historia y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva historia de leyendas.